Entonces, es el texto de la Septuaginta, ¿ya? Es el primer texto traducido a otro idioma, ¿ya? Pero que tiene todo el texto al alcance del Antiguo Testamento, ¿no? Incluyendo los libros apócrifos, ¿no? Y algunos otros libros que no aparecen tampoco en las versiones en castellano, ¿no? Mm, Por ejemplo, Macabeos se traduce primera y segunda de Macabeos, pero no se traduce la cuarta, tercera y cuarta de Macabeos. Eso no se traduce. Esta Biblia, este Nuevo Antiguo Testamento, es una Biblia eh, de edición Coren. Coren es el que lo realiza, una editora, una edición compacta, y está en inglés, en hebreo y en inglés. ¿Ya? Hebreo e inglés. Este de aquí que le enseñé la secretaria está en griego. Y aquí tengo el texto, acá dice hebreo español. Es el texto, en este caso está solamente una parte, ¿no? Pero es porque viene en dos tomos en esta versión. Pero está en hebreo y castellano, ¿ya? Y esta es la hebraica estugartensia, ¿ya? Que tiene la base del texto masorético. Bueno, esto también tiene la masora, por si acaso, ¿no? La masora es la base. Pero esta de aquí es para uso de traducciones y comparaciones de investigación. Ya para eso es. ¿Ya? Esta de aquí es ya más de corte que se puede utilizar inclusive en una sinagoga, ¿no? Por ejemplo, en el caso en cuanto a que Dios, en el capítulo 2 versículo 18 de Génesis dice, y dijo Dios del Eterno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera. Así dice el texto. Le haré una compañera. ¿Ya? Entonces, no está traducido como, dice, a ver, en el texto de ayuda idónea, ¿no? La Ayuda palabra idónea, idónea no está en el texto original. ¿Ya? compañera. Compañera, ayuda adecuada, ayuda frente a él. Algo así traduce esta de que está en inglés. ¿Ya? Dice que Sí, a, le va a dar una ayuda, una compañera que la ayude. ¿No? Contrario a que el hombre siempre piensa que la mujer está para servirle al hombre, ¿no? Eh, el hombre necesita de la mujer, más bien, ¿no? Así lo dice el texto, ¿no? Acá dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda eh, parecida a él, dice, Tumash Hin, o frente a él, ¿no? ¿Ya? Entonces, el texto marca ahí. Bueno, solamente son los detalles para que vean las diferentes formas en que nosotros tenemos para... Estos ya son materiales para utilizar, para investigar y especialmente para clases, para aplicación también se puede, pero sin mencionar la palabra en hebreo o otras cosas, porque eso no se trata de que la gente pues diga qué erudito eres, ¿no? No se trata de eso. Se trata de acercarnos al mensaje, ¿no? Al mensaje.
Ya, ahora vamos entonces a mirar otro aspecto y luego vamos a ir a otro detalle que estoy queriendo hoy, que la semana pasada creo que tocamos, pero muy poco lo, lo quise desarrollar, eh, porque yo lo veo eso como documentos que fueron posteriores, ya, a esta etapa, pero posiblemente algunos de estos sí se estaban forjando ahí. Entonces, por eso que hay documentos cuando hablan de el interperiodo, que hablan acerca de esta temática, pues, ¿no? ¿Ya? De esos documentos que en algún momento hemos trabajado nosotros diciéndole a ustedes su trasfondo. Estoy hablando de la Mishnah, creo que presentamos la semana pasada algo de eso, ¿ya? Y que tiene su lugar, pero que de hecho necesitamos ir ampliando mejor. Y voy a presentar ese documento que tengo de cuadros bíblicos, ahí está el detalle, ¿no? Para trabajar ese aspecto. Lo que voy a presentar ahorita es más bien la afirmación de lo que ya hemos hecho este, en ya está, en la primera parte. Entonces, aquí tenemos a la primera aparición del canon. La doctrina de la inspiración de las escrituras está unida al canon. Esto se denota en la historia de Israel. Y ahí encontramos que ciertos escritos se reconocían como dotados de autoridad divina y como reglas escritas de fe y práctica para el pueblo de Dios. Esta es la base del canon. Ahora, también hablando de la palabra canon, el concepto canon básicamente no existía en el mundo judío, en el mundo hebreo. No existía. Esa palabra la usamos nosotros para tratar de utilizar, de ver cómo se desarrollan estos libros. Pero ellos nunca utilizaron la palabra canon, ¿ya? Ni su versión en arameo o en acadio, cané, que dicen, ¿no? Algunos. Eso no lo utiliza así, o el concepto que tenemos hoy. No era el mismo concepto, ¿ya? La lista o regla de libros que debían ser reconocidos. Pero sí se utilizaba por lo menos el reconocimiento. El pueblo reconocía estos documentos como textos sagrados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Éxodo 24:7, cuando Moisés les lee el libro del pacto. El libro del pacto es el libro de la ley, ¿ya? Entonces ahí está desarrollándose ese concepto de que Dios es el que ha dado esa palabra. O cuando se lee el libro de la ley encontrado por Isaías, primero al rey y luego a la congregación, ¿no? Segunda de Reyes 22-23, segunda de Crónicas 34. Esa es la idea del tiempo de Josías, ¿no? Cuando se descubre o se encuentra la ley, ¿no? Que parece que la habían guardado y en unas reconstrucción o excavaciones que estaban haciendo ahí encuentran el libro. Y lo otro es cuando Esdras lee el libro de la ley al pueblo, ¿no? Nehemías 8, 9, 14, 17, y también 10, 28 al 39 y 13, 1 al 3. Entonces, como se dan cuenta, aquí está presente la Torá, ¿no? La ley, el libro de la ley. Los escritos mencionados son parte o totalidad de Pentateuco o Torá, ¿no? En el primer caso, una parte muy pequeña del Éxodo, probablemente los capítulos 20 y 23. Y a esa Torah se le trataba con reverencia, pues José 1:7, 8:31, 23:6-8, Primera de Reyes 2:3, ¿no? Posiblemente no estaba completa, habíamos dicho, pero por lo menos ya tenía la base y eso ya era tocado como palabra de Dios, ¿no? Aunque sobre el canon hebreo no hay resolución oficial, porque no existe, ya hemos dicho, ese proceso, en la práctica se había fijado el canon según la tradición y la historia judía antes de la época de Cristo. Eso parece en algunos textos y el mismo Jesús lo menciona, en Lucas también aparece esas tres divisiones, ¿no?
pero no estaba consensuado todavía, ¿ya? Es con la caída de Jerusalén y el rabino Yohanan ben Zakkai, ¿ya? Que era del Jola Gilel, en el partido fariseo tuvo permiso para reconstruir el Sanedrín, ¿ya? En Yagne, o Jania, ¿ya? Y él es el que desarrolla el asunto. Y se llevó a cabo el concilio en el año 90. En sus debates se consideraron y reconocieron los libros del Antiguo Testamento de acuerdo con la tradición judía. El periodo de Yagnes cierra la discusión sobre los últimos libros discutidos, ¿no? El Eclesiastés, por ejemplo, o el Cantar de los Cantares, Esther y el libro Esther, ¿no? Que son reconocidos por el rabino Akiva, ¿ya? Eh, el Ben Sira es excluido, ¿no? Y ya no va a estar, ¿no? Sí es reconocido por el rabino Akiva, pero lo van a excluir después, ¿no? Entonces, ya esto viene a ser otro proceso, pero como digo, este proceso no le llaman canon. No, no le llaman canon, porque no existe esa palabra en términos hebreos, ¿ya? Bien, ahí tenemos eh, un dato más que dice en el de Julio Tremol, dice, el canon no fue algo que se estableciera por una decisión de la autoridad rabínica, sino que fue cristalizándose poco a poco, ¿eh? Seguramente en función de las necesidades prácticas del culto en las sinagogas. Libro canónico es el utilizable en la sinagoga como antes lo había sido el utilizable en el templo, ¿no? Entonces, en el proceso religioso, el desarrollo de la nación, hubo entonces ese proceso que es importante mencionar, que no fue entonces un detalle que en algún momento va a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a catalogar nuestros libros inspirados, ¿no? No, no fue así, sino que fue un proceso, ¿no? Que fue saliendo poco a poco, ¿ya? Bien, cierro esta parte y ahora vamos a estar trabajando nosotros con este material. Esto de aquí creo que ahí está, mira, este es el texto de la cuadrática, ¿no? El texto hebreo cuadrático. Y acá está el texto arameo, fíjense. El texto arameo tiene las mismas letras para esa época, el Talmud de Onkelos, ¿no? Ya, ahora ya no se escribe, el arameo ya no se escribe con estas letras, ¿ya? Ahora sí, estas letras han pasado a ser exclusivas del hebreo, ¿ya? Aquí está la figura de lo que mencionamos al comienzo, de que, y ustedes creo que mencionaron ahorita, que la oralidad es importante, ¿no? Y la ley vino primero de una manera oral, ¿no? Y luego vino de forma escrita. Entonces, lo escrito viene posteriormente, ¿se da cuenta? Pero ya oralmente sí se tenía una tradición, ¿no? Pero, por otro lado, esta oralidad, este texto oral, es un complemento a la escritura, posteriormente. O sea, hay algunas cosas que se escribieron de esto y otras que se quedaron guardadas para la oralidad, para pasarla de persona a persona, ¿ya? Entonces, para el judío hay dos tradiciones, la tradición escrita y la tradición oral, el mensaje escrito y el mensaje oral, ¿ya? Entonces, la ley, especialmente estamos hablando de la ley, ¿ya? No estamos hablando de profetas, no estamos hablando de los escritos, que fue otro proceso, ¿ya? Al final del siglo I de la era cristiana, los judíos fijaron su canon en las escrituras, ¿no? Ya hemos hablado de entre el 70 y 90 después de Cristo. Pero paralelamente a los libros bíblicos, el judaísmo poseía un gran número de tradiciones, leyes y leyendas que circulaban oralmente en el culto, la enseñanza, los tribunales y había empezado ya a ponerse por escrito. Esto es lo que se llamará la ley oral, complemento de la ley escrita que iba a convertirse a su vez en escritura, ¿no? Y de esa ley oral hay dos escuelas, ¿no? La escuela de Gilel y la escuela de Shammai, ¿no?
de estas dos escuelas y de esa Torá oral o esa escritura oral van a salir dos tradiciones, la de Gilel y Shammai. Entonces, la de Gilel va a llamarse Talmud babilónico y la de Shammai se le va a llamar Talmud de Jerusalén. ¿Ya? Y aquí podemos ver esta figurita, no sé si la ven completa, voy a en todo caso maximizar. extenderlo, lo voy a ampliar, esperen un ratito. Ya, ya, ahí está. Ya. Esa ley o Torah revelada a Moisés, de ahí esa ley se divide en ley oral, que es la tradición, y la ley escrita, que es la escritura, ¿no? Esta va a ser memorizable, ¿no? Y también esta, por supuesto, también se va a, pero esto sobre todo. De aquí salen las traducciones arameas, como los targúmenes, ¿no? Los targúmenes. Y también va a salir la versión de Qumran, ¿no? Y también la de Sadok. Y acá están luego los targum midásicos, porque van a salir de estas traducciones, van a salir, primero viene del conjunto de la ley oral, el Halaká y el Hagadá, que van a dar el Midrash. Y el Midrash unido con estos textos, ¿no? Que le van a llamar el Targum Midrásico, ¿no? Del Targum unido al Midrash, Targum Midrásico. Y de aquí los Mirasín propiamente, ¿no? De aquí de Hagadá con el Halaká van a salir el Barayok, ¿no? O Baritó, ¿ya? Y de la línea que sigue aquí, del Halaká, va a salir la Misná. La Misná es propiamente la Torah oral, la ley oral, ¿no? Pero de esto va a salir la Gemara, ¿ya? Que es la otra parte que interpreta esta Misná, ¿no? Y el conjunto de eso se va a llamar Talmud, ¿ya? Talmud. Entonces, aquí está entonces el Talmud de Palestina o palestinense o de Jerusalén y el babilónico, ¿no? O babilónico. El que está teniendo vigencia hasta ahora es el Talmud babilónico, ¿ya? También hay de Palestina, pero básicamente el babilónico es el que se ha generalizado en la región judía, ¿no? Bien, esa es más o menos la figura acá. El judaísmo, convertido en religión de rabinos hacia el final del siglo I después de Cristo, profesa como dogma que la ley escrita y la ley oral habían sido reveladas a Moisés en el Sinaí. Considerando la ley oral como un complemento y explicación de la ley escrita, haciéndola inteligible y actual para todos y cada una de las generaciones. O sea, haciéndola más entendible, ¿no? Moisés fue considerado como el maestro total de la Torah y por ello se dice en el Talmud, todo aquello que un discípulo ferviente debe aportar como novedad fue ya dicho Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Aquí tiene otro cuadro mucho más sencillo para poder entender entonces la figura anterior. Fuentes entonces judías adicionales, ¿no? En cuanto a la Torah, la tradición escrita, aquí está Torah, y claro, después Nevi'im, Ketuvim, que todo eso es el Tanaj, ¿no? El Tanaj. Y la tradición oral, que es la ley de Moisés en el Sinaí, ahí están los halajot, y que van a ser la Mishnah, y la Mishnah va a salir el Talmud, ¿no? Ya hemos dicho que el Talmud está compuesto de dos partes, ¿no? De la Mishnah y la Gemara, ¿no? Aquí hay otra figura
y también nos dice casi lo mismo, Talmud de Babilonia y la de Jerusalén, ¿no? Básicamente se está hablando de la Torah oral y poniendo como centro el Talmud, ¿no? Y de ahí van a salir, pues, los Midrash, que es tradición oral viva, el Halaká, sentido y aplicación práctica de la ley, el Hagadá, interpretación no jurídica de la ley, y la Mishnah, que es el código definitivo de la ley oral. Cuando hablamos del código definitivo, es decir, tenemos ahí la tradición de la ley oral, ¿no? No está literalmente, porque no se tiene literalmente ese texto oral, ¿ya? Pero sí se tiene la tradición de esa ley oral, que se convierte entonces en Mishnah y que va a aparecer en Talmud, en estos Talmud, cada uno con su referencia. De este lado va a aparecer también de Talmud, ¿ya? Porque esto viene de la Torá, hemos dicho así, ¿no? De la Torá, Salmirá, Halaká, Hagadá, ¿ya? ¿Ya? El Talmud viene a ser el producto de esto de aquí, ¿no? Unido con el Guemará. Pero de ahí sale la Kabbalah, que es la interpretación mística de las fuentes bíblicas y rabínicas. No es Cábala, sino Kabbalah, Kabbalah. Y el concepto de Kabbalah es otra cosa también, diferente a lo que conocemos nosotros como Cábala. ¿Qué es Cábala para nosotros? ¿Han escuchado eso? Sí, sí, una especie de, una idea mm, mm, Una idea que es como de, que te llama la suerte, ¿no? Es un llama la augurio suerte. que ponen ellos, cábala. O sea, Ya. una costumbre de hacer algo que te llama la suerte. Superstición. Ujú. Cábala implica suerte también, sí, pero también la aplicación aquí en el occidente es la idea de algo que te produce eh, objeto o cosa o persona que, que encuentras y que te va a que va a ser como que de, Sobre- de base mm, para que las cosas te salgan bien, ujú. ¿no? Entonces, a eso una especie de forma supersticiosa también, ¿no? En Ah, donde, por ejemplo, un eh, amuleto. este, eh, qué sé yo, tienes que dar examen, justo se cruza un niño de esa casualidad, ¿no? Y vas al lugar y encuentras que das el examen fácilmente y te aprueban. Ya. En otra ocasión también, agarra y Como un pensamiento también teórico. vas a dar examen y te ocurre lo mismo y pasa un niño, ya, apruebas el examen. A la tercera, vas a dar el examen, pero no pasa el niño y sale jalado. Y entonces ya lo toma y dice, no, este, el examen solamente lo apruebo cuando un niño pasa, ¿no? Entonces tengo que buscar que un niño pase. Eso es Cábala aquí. Pero cuando estamos hablando de Kabbalah en el judaísmo, no es eso, ¿ya? Son interpretaciones místicas, ¿ya? Utilizando ciertos principios que tiene la Kabbalah, ¿ya? Eh, Hay algo de numerología también, por eso que algunos hablan de la Kabbalah también con números, ¿no? Pero utilizado desde la mira oriental, ¿ya? Y Kabbalah o que Kabbalah. estos principios son los que están en el universo, es lo que dice básicamente la Kabbalah judía, ¿ya? Nada más que eso les digo para no hacerles más complicación, ¿ya? El, el hasidismo es interpretación místico-existencial y devocional de la Torá y del Talmud, ¿no? Entonces, como digo, esto ya es un elemento que nace a partir del Talmud. Esto no está presente en la etapa intermedia o en el interperiodo, esto es posterior, porque el Talmud aparece entre 150 al 250 después de Cristo, ¿ya?
Entonces no existía Talmud cuando Jesús estaba en esta tierra. No, no existía eso. ¿Ya? Quizá lo que podía existir es la Misná, pero no estaba completa porque sin Gemara o Gemara no hay Talmud, ¿no? Esas dos divisiones son importantes, ¿ya? Eso es como también cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia es compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, si falta el Antiguo Testamento, entonces no tenemos la Biblia completa, ¿no? Solamente es nuevo. Y si tenemos el Antiguo, tampoco es Biblia completa, ¿no? Porque le falta el Nuevo Testamento, ¿ya? Uno diría, antes a los judíos les falta la Biblia. No, es que no, ellos no tienen Biblia. Ellos lo que tienen es Tanakh, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, o sea, lo que se llaman los escritos sagrados, ¿no? Tanakh. Talmud entonces viene a ser posterior y esto ya viene del fariseísmo de la época, que se impregnó, pero que va apareciendo ya en el segundo y tercer siglo de nuestra era, ¿ya? Y se desarrolla este documento que para el judío hoy día en su religión es sagrado también. O sea, no hay este, solamente el escrito del Tanaj, solamente, sino también se apoya en el Talmud, porque el Talmud está recogiendo la Mishnah, y la Mishnah es la Torah oral. ¿Ves? Entonces, por eso es que ellos tienen eso como documento. Así como nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ellos tienen el Talmud, ¿ya? Porque contiene su Torah oral, está rescatado ahí de esa tradición y le dan un valor importante, ¿ya? Ya saben entonces por qué las diferencias. Entonces, el judío nunca va a pensar con una visión nuestra, ni nosotros vamos a poder pensar en la visión que ellos tienen. ¿Por qué? Porque somos diferentes, partimos de puntos de vista diferentes. A ver, José Luis, creo que ahí voy a silenciar. Ya. Ahora, entonces, para el judío la Torah tiene varias formas de entenderla, varios nombres aquí. La Torah de Dios por su origen. Acá intencionalmente no se ha puesto la letra I, y acá falta la O en realidad, pero la I que según los judíos no se debe escribir porque está cuando se menciona el nombre de Dios o la palabra Dios. La Torá de Moshe por su recepción, ¿no? Ahí está. Entonces, y la Torá de Israel por ser los destinatarios de cumplirla y estudiarla. Cada generación crea su exégesis acorde a sus valores, necesidades y dificultades. Así, por eso está el Talmud para mí. Entonces, la Torá describe de la creación hasta la formación de Israel como pueblo. Es la revelación de Dios, su palabra que es dada a los hombres en la formación de un pueblo para dar a conocer sus propósitos para la humanidad, ¿no? Entonces, la Torá es la revelación de Dios, es la instrucción de Dios, es la ciencia de Dios y viene a ser palabra de Dios también, ¿no? En esa dimensión. Bueno, este ya es otro aspecto aquí, la época de Israel, como estaba cuando era el clan patriarcal, el llamamiento a la migración, a la revelación del hombre, ¿no? La revelación del Dios único hacia el hombre, ¿no? Eh, y también la imposición de nombres teóforos a los patriarcas, ¿no? Que van a Samuel, Elías y otros nombres que aparecen. Y también, claro, los patriarcas van a tener nombres teóforos. Israel, por ejemplo, ¿no? El nombre Israel, Dios lucha y resplandece. Formación de un pueblo consagrado a Dios. Esa es la parte de la etapa patriarcal. Y por otro lado, Moisés viene a ser iniciador de la teocracia, o sea, Dios es el que está gobernando y está dirigiendo a su pueblo, ¿no? Los libera de la esclavitud y viene la revelación del nombre propio de Dios, que es Yahvé, y le dan el pacto de la alianza sinaítica, ¿ya? Y en esto está el don de la ley, que es respuesta concreta a la revelación de la alianza, ¿no? Entonces por eso mismo importa la ley, porque está hablando acerca de esto y está hablando de ese pacto de Dios con su pueblo.
¿no? Bien, hasta ahí tenemos esta parte. Vamos a cerrarla. Y le voy a presentar aquí algunos otros detalles con respecto a este documento que tengo. Aquí, cuando habla acerca de un poquito más desarrollado del asunto, pero también es un resumen, no es tanto el desarrollo, ¿no? Pastor, ¿puede retroceder Eh, al final del del otro anterior, ya lo PPT? borré, ya lo saqué. Ya, acá. Este, El final. ¿Cuánto me? ¿Qué le sigue? este. ¿Qué sigue? Eso, pastor. Sí, solo Ya está. ya. Bueno, eso está ahí porque es parte del, del material, pero no era para trabajarlo acá, ¿no? Ya, de todas maneras, gracias, ahí está. Eh, entonces seguimos aquí. Aquí habla de la ley oral y la escrita, ¿ves? ¿Mm? Dice, pocos años después de la caída de Jerusalén y el incendio del templo por el soldado general romano Tito, los judíos reorganizaron su religión prescindiendo definitivamente del templo. Les quedaba la ley, la Torá. En cierto modo ocupó el lugar del edificio divino con su culto secular. O sea, primero fue el templo para ellos. Es lo mismo que decía, ¿se acuerda en la época de Jeremías? Jeremías les hablaba acerca de la ley y ellos decían, no, templo de Jehová es este, templo de Jehová. O sea, para ellos el templo era importante, no la ley, ¿no? El templo, ya. Cuando no tienen templo, entonces más se pegan a la Torah, ¿no? Eh, Se legisló y se definió vigorosamente la práctica religiosa y sobre todo se estableció el canon de las escrituras, ¿no? Su principal preocupación era la ortodoxia, ¿no? El sentido del mensaje. La religión judía se estructuró únicamente partiendo de la doctrina farisea, o sea, esa fue la base. El fariseísmo es el que desarrolló el judaísmo que nos viene hasta nuestros días, y es el judaísmo que se desarrolla en la época de Jesús, ¿no? Dice acá, los maestros habían escapado de la catástrofe, pertenecían casi exclusivamente al grupo de este nombre. Los saduceos o de aristócratas ligados al templo desaparecen y por lo que los cristianos aparecían como una secta de judíos heréticos que había de combatir. Bueno, al final entonces del siglo I de la era cristiana, los judíos de Palestina definieron sus cánones en las escrituras. Pero paralelamente los libros bíblicos, el judaísmo poseía un gran número de tradiciones, leyes y leyendas que circulaban oralmente en el culto, la enseñanza, los tribunales y habían empezado ya a ponerse por escrito. Esto es lo que se le llamará la ley oral, complemento de la ley escrita que iba a convertirse a su vez en escritura. El judaísmo convertido en religión de rabinos, de donde viene la fórmula judaísmo rabínico, hacia el final del siglo I después de Cristo, profesa en efecto como un dogma que la ley escrita y la ley oral habían sido reveladas a Moisés en el Sinaí, considerando la ley oral como un complemento y explicación de la ley escrita, haciéndola inteligible y actual para todas las generaciones. Muy bien. Entonces Moisés fue el maestro total de la Torá y se dice que el Talmud, y dice que todo aquello que el discípulo viene, bueno, es lo que yo les escribiré en, en la proyección, ¿no? Porque de ahí lo saqué, de este documento lo saqué. Entonces aquí dice las tradiciones orales. Vean. La Torá se aplicaba en situaciones diversas y cambiantes de la vida, ¿no? Aspectos más bien jurídicos y por otro lado ayudan al pueblo al creyente a aceptar los decretos como emanaciones de la voluntad de Dios, de la voluntad divina, cuya finalidad es más bien identificar al creyente. De estas dos finalidades provocaron dos actividades específicas, llamadas Halagá y Hagadá, ¿no? El Halaká es el término técnico que tiene raíz hebrea del halak, caminar,
designa las decisiones de las autoridades rabínicas relativas a puntos de conducta discutidos o inciertos, ¿no? Tanto por lo que se refiere a los individuos como a la comunidad. Y la halakha viene a ser una vía, entonces, ¿no? Un camino o regla de interpretar, ¿no? Entonces, esa halakha se elabora en dos tiempos o en dos líneas. Una próxima a la escritura, el Midrash, y la otra más autónoma, la Mishnah. El Midrash, que significa buscar, búsqueda o también investigación, ¿no? ¿Ya? Esta tarea de método de estudio de escritura, ¿ya? Se conoce como la Beth Hamidrash, era la casa de estudio o la escuela de exégesis bíblica, ¿ya? Obras literarias de comentario bíblico llamadas Midrashim, reunidas tardíamente en una amplia colección, ¿ya? Así que el Midrash es un medio de transmisión de la Halakha, al igual que de la Mishnah. La Mishnah viene de la raíz Shana, que es repetir, repetición, o estudio, es el estudio de la enseñanza por repetición. Se aplica todo a la ley oral y es equivalente de Halakha o incluso del conjunto de la tradición llamada oral. La Mishnah es una colección de halakot que cita rara vez la escritura, contrariamente a lo que sucede con la Mishnah, ¿no? O sea, halakot no se refiere a la escritura. El Midrash sí, y la Mishnah viene a ser pues la propia escritura, o la propia ley, ¿no es cierto? Oral. Pero también está el Haggadah. O sea, ya sabemos que el Halakha tiene 12 momentos, ¿no? El Midrash y la Mishnah. Y la Haggadah es la palabra de la raíz Higit, que es anunciar, contar lo que dice la escritura, ¿no? Entonces, y sobre todo es buscar lo profundo, porque es eso que dice la escritura por encima del sentido obvio, ¿no? O sea, está hablando de aquello que es más profundo, ¿ya? Pero significa también interpretar la escritura oral y escrita distinta y diferente de la Halakha, ¿no? El Haggadah se ciñe al texto bíblico, pero muchas veces inserta palabras, proverbios, leyendas o relatos de milagros destinados a instruir y a consolar al justo que busca a Dios, ¿no? Entonces la Haggadah viene a ser la, eh, ilustra, ilustra la escritura, interpreta las escrituras, ¿no? Bien, entonces por ahí está la figura de los agiógrafos que hacen uso de este Haggadah. Entonces, de aquí la puesta de por escrito de las tradiciones orales está la Mishnah y los Tanaín, y después los Gemará, los Amoraín y luego el Talmud, ¿no? Como es desarrollo posterior. Aquí está este cuadrito que ya le habíamos mencionado, viene de este cuaderno, ¿ya? A la aparición de la Mishnah y del Talmud supuso una ruptura definitiva o decisiva en relación a otros movimientos auténticamente judíos, pero de ideologías totalmente diversas. La de los saduceos por un lado y la de los qumranitas por otro. Esta ideología unida íntimamente a la teología de la Torá, enunciada claramente después de la ruina del templo, tenía por base el reconocimiento de una ley oral que se está remontando al mismo Moisés, que aclaraba y complementaba la ley escrita. Es cierto que la orientación del judaísmo hacia la sistematización exclusiva de las ideas y tendencias fariseas estuvo condicionada y favorecida por la desaparición física tanto de los saduceos como de los corranitas, después de la rebelión de los judíos contra Roma. En efecto, para estos dos grupos, uno próximo y el otro alejado del templo, solamente la escritura o ley escrita tenía autoridad de ley revelada, ¿no? En cambio, para los fariseos no. La Torá oral le daban la importancia, ¿no? Bueno, ahí está entonces estas figuras de estos dos grupos saduceos
que van desapareciendo, y está acá los corranitas, ¿no? Que también, bueno, por lo menos para nosotros es conocido por el descubrimiento de los rollos de Mar Muerto, ¿no? ¿No? Así que solo la escritura reemplazaba al templo y a su culto. Ahora, bien, para esta gente, si en la escritura existían cosas evidentes y cosas escondidas, ¿no? Entonces, las cosas evidentes eran Nigeló y las cosas escondidas, Nisteró. Las cosas evidentes eran los preceptos enunciados en la Torá escrita, ya que para ellos no había otra. En términos claros y concretos, y sobre todo lo que nadie podía discutir, las cosas escondidas eran las leyes formuladas de manera vaga e imprecisa, gracias a una búsqueda interna e ininterrumpida de la escritura, se iba llegando a una precisión mayor. Esta búsqueda se llamaba Midrash HaTorah, Midrash HaTorah, o búsqueda de la ley. Los qurranitas creían poseer el carisma de la interpretación y usarlo de manera infalible. Se llamaban incluso profetas y se consideraban como tales en el cumplimiento de esta tarea. En Qumran, por otro lado, se creía que el descubrimiento y revelación progresiva de la Torah era el fruto de estos escudriñadores, ¿no? ¿No? Es lo que aparece aquí, ya, monjes anterior al monagismo, ¿no? La idea de la comunidad de Qumran, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a mirar este aspecto, ¿ya? Que complementa en parte, ya dije que esto es parte, no es parte de la etapa intermedia, pero complementa todo el asunto del canon, ¿no? Que nos ayuda bastante. Bueno, ¿qué dicen ustedes? A ver, vamos a preguntas aquí. Este material creo que ya les envié, ¿no? Sí me parece haber enviado. Si no, No, pastor. vamos a ver. Ajá. Sí, no está. Se los tengo que enviar entonces. Ya. Bien, mientras lo envío, díganme ustedes, a ver, alguna cosa, pregunta, duda. Pastor, sobre el Talmud, ¿qué importancia tenía y más o menos mm, qué decía ahí? ¿Qué hablaban de Jesucristo? Primero que eh, empiezo por lo último. El Talmud no habla de Jesús. Ya dije que el Talmud se desarrolla entre el 150 a 250 después de Cristo. Ya. Bueno, ya tenían ahí algo de eso. ¿Ya? Pudieron haber hablado de Jesús, pero no habla de Jesús. Algunos dicen por ahí que habla algo, pero no hay nada de eso. ¿Ya? Ya, pero, ¿qué importancia tiene No, para Israel tiene mucha importancia. Ya dije, por- es parte de sus escritos sagrados o en la religión judía. eh, el Talmud es clave porque desarrolla, hemos dicho, la Torah oral que interpreta la Torah escrita, ¿no? ¿No? Básicamente mm, para ser más sencillo, porque si ya han dado cuenta ustedes de la línea que hemos hablado acerca de los libros y todo eso, y para eso de repente podíamos dejar para que ustedes vean el video de nuevo y vean esa parte, porque todos los documentos que van apareciendo, ¿no? ¿No? Para ir afirmando la ley, ¿no? Tanto para la escrita y para la oral. Y la oral afirma el escrito también, ¿no? Pero no queda ahí, entonces hay otros documentos que van a tratar de complementar, ¿no? Y por eso el Talmud es la base para el judío. O sea, no existe judío sin Talmud. No existe judío sin Talmud. Hoy día, ¿no? En la época de Jesús no había Talmud. ¿Ya? Entonces no podemos decir que Jesús citó del Talmud. No existía el Talmud.
Lo que sí citó Jesús es de la Torá oral, sí podía ser, ¿ya? Podía haber alguna cita o alguna parte de la Torá oral, sí, o sea, de la Misná, pero la Misná tampoco existía en la época de Jesús, ¿ya? Porque la Torá oral era oral, pues, ¿no? Recién se escribe cuando aparece la Misná, ¿no? Ahí recién nos da la pauta de la ley oral, ¿no? Que como hemos dicho también, básicamente no habla de ella, sino habla de la escrita, ¿no? Y va ampliando y va desarrollando algunos aspectos que solamente los judíos pueden entender. Eso para nosotros es letra muerta o chino, o como algunos dicen, no, eso es satánico. A veces trabajan de esa manera, algunos asumiendo cosas que no corresponden. Entonces, creo que ha Pastor, sido una buena pregunta. Interesante ese detalle para aclarar, sí. Entonces pero, diferenciamos de la ley escrita y la ley oral que ya los judíos desarrollan propiamente en el Talmud. Sí, pastor, y sí, acá estaba leyendo el tema de lo que está explicando usted sobre la escritura, tanto en la ley oral y la escritura. Interesante, ¿no? Porque acá nos habla bien claro que todo esto había sido revelada tanto en Moisés, en el monte Sinaí, ¿no? sí, sí, todo se centra en Moisés, sí, sí. Mm, interesante. Pero con la interpretación que el judío hace de eso, pues, ¿no? Sí, Eso ya viene, entonces, eso ya viene ya preparado de, digamos, la salida de Egipto, o sea, de Moisés, ya recorriendo el pueblo y entrando y Moisés comenzó a enseñar y mostrándole en el monte Sinaí la ley escrita. sí, sí, sí. Eso está bien. Y el pueblo, a partir de eso, comenzó a afirmar esa revelación, esa Torah escrita, pero también tenía, ya hemos dicho, la Torah oral, o sea, lo que Dios había establecido y que Dios mismo dijo que no se escribiera, ¿no? Eso fue un buen punto para mí, como yo estoy enseñando Éxodo aquí en la iglesia, entonces, mira, ve, entonces algo bueno que voy a enseñar, ¿ah? Ya, pero con cuidado, no voy a enseñar con, No, cambiando las no, cosas. pero, pero Básicamente que me, esto hay que aprenderlo bien para darlo, porque si no, es muy difícil. Inclusive, no sé si algunos me han entendido todo este detalle, ¿no? Yo no lo haría, no lo he hecho para iglesia, ¿ya? Nunca lo he enseñado en la iglesia ni lo predico tampoco. Lo que sí lo he hecho es, lo he desarrollado en las exposiciones, en ciencias bíblicas, ¿no? En exégesis bíblica, en estudio del Antiguo Testamento, los escritos judíos, ahí es donde sí yo he desarrollado este material, ¿no? Por eso ujú, esas vistas que les he mostrado a ustedes, esos PPT, pertenecen justamente a esas conferencias, ¿no? No le he dado todo, pues, ¿no? Solamente las partes que me parece que eran importantes. Y son sacadas de ese libro que acabo de enviarles a ustedes, que es Interperiodo, ¿ya? O Intertestamento, dice. mm, Sí, intertestamento, dice. A ver, bueno. Sí, acá está, ese es. Intertestamento. Ya. ¿Algo más? Esta parte es para que ustedes lo tengan como base, que tengan conocimiento. Ojo, yo no recomiendo que esto se enseñe en la iglesia porque se puede confundir. O alguno puede decir, están judaizando, ¿no? Y eso no es tampoco la idea, ¿ya? Ujú. Solamente para referencia para ustedes. ¿Ya? Háblala. No, y saber que esas tradiciones vienen de los fariseos, pues la tradición farisea viene a ser la tradición que va a llegar hasta nuestros días, ¿ya? El judaísmo moderno tiene su origen en el sí, pues, el rabinismo y en
fariseísmo, sí, en el fariseísmo del primer siglo. Qumrani. Dice, en el ahí, ¿no? En el Sí. Qumran. Y no, Qumran ya es otra cosa. Qumran estaba a la par, ¿ya? Pero ellos también preservaron el texto a su manera también, ¿no? Alejados del concepto fariseo, ¿ya? Pero que sí eran rebeldes contra el sacerdocio, ¿no? ¿No? Los saduceos habían, bueno, desaparecieron en parte, ¿no? Y los sacerdotes judíos ya no quedan, pues, ¿no? Algunos dicen que hay una rama por ahí, algunos quieren levantar todo eso, pero Qumran se levanta contra eso, pues, ¿no? ¿Ya? Porque ellos se habían convertido en una élite. Y eso ocurre en el primer siglo después de Cristo, ¿ya? No, no pertenece al intermedio. O en todo caso, bueno, podríamos hablar del intermedio hasta esa etapa, ¿no? Hasta la época del mensaje de Jesús, porque hasta ahí están todavía en esa visión del Antiguo Testamento, ¿ya? Cuando Jesús ya resucita, entonces se empieza ya toda una nueva etapa, ¿no? Y en esa nueva etapa ya está el cumplimiento mesiánico, ¿no? Muy bien. Bueno, nada más. Wilson está pensativo. Aéreo la falta. Está pensativo porque mañana le toca exponer. No. Lo voy a decir también porque esta parte es bonita. Para mí me gustó mucho entenderla. Tengo, lastimosamente, perdón, no lo tengo. Tenía un libro sobre judaísmo, un libro de religión de una editora argentina. Y conseguí ese librito, ¿no? Y a mí ese libro en realidad te explicaba bien el judaísmo. Y hace años viene a visitarme un hermano que era de una iglesia aquí en Lima muy, muy grande. Y no sé cómo que consiguió mi teléfono, pero dije, ah, bueno, no hay problema en que vengas a la casa. Y vino y me pidió prestado el libro, pues. Es un pequeño libro, ¿no? Y nunca me lo devolvió. Y ya no pude conseguir esa edición, ¿no? Pastor Josías creo que tiene esa. Y me había visto pues mi Biblia hebrea, esta de acá, que las otras la conseguí después, pero esta de aquí, ¿no? Ya, que ya no la tengo ahorita, pero porque esto es otra, pero es de esta edición, parece. ¿Ya? Y entonces quería que se lo diera. No, dije, no te lo doy. Y el otro pues se lo desapareció, imagínense todo lo que le iba a dar, ¿no? El libro Maravilla, me la desaparecía. Entonces no, dije, no. Ya, sí. Bueno, esa Biblia, esa hebrea, ese texto hebreo, sí lo doné. Eso sí, se lo entregué a una persona, ¿no? Pero no de la forma que está pidiendo, pues. Esa era otra cosa. De todas maneras, y como la tuve que soldar, ¿no? Bueno, porque ya tenía otra, esta que aquí ya te la tenía, entonces por eso solté esa, que fue la primera, el texto hebreo masorética. Muy bien, entonces hemos hablado de esta parte, ya ahí completamos, no vamos a hablar más de ese rollo, solamente nos faltó algo, hablar de la apocalíptica, ¿no? Eso sí voy a hablar la próxima semana, ¿ya? Y vamos a trabajar eso. Y espero tener el material para poder enviárselo a ustedes. No es fácil escanear esto porque el libro no pega fácil, no quiero darle dedo porque pobrecito se va a Pastor, destruir. pastor, pastor, pero puede descargar una aplicación que se llama Scan y lo escanea de su celular y lo convierte en PDF y lo puede imprimir.
Voy a ver eso, ¿ya? Pero no siempre sale igual, ¿no? Dale, doctor, y clarito, escaneado. ¿Sí? Sí. Bueno, Yo vamos a ver uso, cómo. yo uso ese aplicativo para escanear guías de remisión, enviarlas por correo. Y sale clarito, y mejor todavía que foto. ¿Cómo se llama? Scan se llama. Le voy a mandar No, sí lo conozco. en su celular para que lo pueda dejar por Play Store. Es que Carlito, Carlito, pero tú manda tienes tu grupo, Carlos, iPhone manda 13, tu grupito. iPhone 14 Pro Max, pe, Carlito, por eso sale bonita tus fotos. Pero hay varias ahí de scan. Ah, Yo porque tengo Carlos una aquí. tiene una cámara de la NASA, Carlos acá, pues. No, no, Carlos. Aquí tengo. ¿Cómo no van a salir bonitas pe, esas fotos? Ya estamos aprendiendo. Ya. Mm, yo tengo Clean Scan. Ya, lo voy a Ah, la buscar. aplicación se llama Cam Scanner, se llama la aplicación. ¿Ah? La aplicación se llama Cam Scanner. Cama escáner. Básicamente toma la foto al documento, le encuadra y le aplica cierto tipo de filtros para que parezca que se hubiera escaneado por computadora. Ah, ¿cómo se llama? ¿Gama? Cam Scanner. CA. CA, como cámara. Alexis, mándale una foto del Claro. aplicativo. Can Sí. Scan. Cama escáner. Entonces tú estás hablando de otro. Can Scanner. Es el mismo, pastor. ¿Sí? Sí. Y Scanner con doble N. Muy bien. Ya, entonces dejamos este tiempo. A ver, Otra consultita, su sílabus nos iba a entregar o no claro. tenemos sílabus. No, sí, Voy a acá está el buscarlo. estilo. En la Yo, plataforma. yo lo colgué. Lo voy a buscar colgué. entonces. Ya, pastor, Sí, gracias. no está la parte del canon, ¿no? Ya. Lo que sí, está la iniciación, está la parte de los conflictos políticos, sociales, religiosos, ¿ya? Por ejemplo, el sentido mesiánico, profetismo y apocalíptica, que vamos a hablar la próxima semana. Las sinagogas, los escribas, fariseos, el proceso del judaísmo, todo eso lo vamos a mirar también, ¿no? Y la parte del canon, sí, eso no lo había puesto, ¿ya? Pero está ahí, ¿ya? En todo caso, si quiere, puedo agarrar el material y entonces incluirlo en eso, ¿no? Porque estoy incluyendo cosas que no había puesto en el sílabo, ¿ya? Ya, lo voy a poner entonces por acá y luego el cambio que le vamos a dar, ¿ya? Eh, a ver, por acá. Este sílabo tiene muy parecido al sílabo de lo que era el programa del STEC antes, ¿no? Mira, la única cosa que he variado y que les he entregado a ustedes es la parte del canon, ¿no? Eso es lo único que no está y que lo voy a incluir en todo caso, pero para el que quiera ahí está el material en general, lo otro lo voy a especificar. Bueno, nada más que eso, hermanos, ahora sí, creo que cerramos y no se olviden de, por favor, ustedes, creo que dijimos un trabajo, ¿no? No me están, o los escritos también. Hasta esta semana, Lima. Ya, sí, por favor, van trabajando, creo que ¿Cuál era el último trabajo, hermana Aide? Era hacer un resumen con respecto a qué cosa, qué copió, qué copió Israel o con qué costumbres se quedó Israel.
No, ¿Cuál? Ah, ya, sí, sí, es verdad. Sí. De la occidental? sí, ¿La cultura occidental? ¿Qué de la influyó en cultura oriental o occidental, Israel? ¿Qué creo. influyó en Israel? Ah, ya, ese ya lo hice. Eso. ¿Esa más? Ya, Nada. entonces solo falta solo que me lo envíe. ¿Ya? Nos falta la línea de Ah, tiempo y qué influyó la dos son. occidental en Israel. Ah, sí, ya entregué, pastor. Ya Perfecto. está. Ya está. Bien, hermanos, espero que haya sido un tiempo especial. Creo que hemos ampliado, he hablado, básicamente estas cosas no las hablo mucho en un seminario, ¿ya? Pero por el asunto del curso también, ¿no? Un poquito para que tengan un panorama del asunto. Por eso es que lo he dicho en forma general, ¿ya? Y que no tenía nada de silencio, pastor. Espero que esto le Cuatro. ayude, no vaya a ser que le confunda mucho la, ¿ya? Porque esto, de paso esto yo lo aprendí después. Yo lo he aprendido posteriormente, ¿no? No en un seminario, porque en mi época no, esto no se enseñaba. No había eso, ¿no? Con la justa por ahí se hablaba de la apocalíptica, nada más, ¿no? Y sabíamos algo de Piedad, de Tamú, eso es como referencia, sabíamos algo, ¿no? Pero más allá no, ¿no? Entonces la idea no es que profundicen esto, solamente que tengan información, ¿ya? Para saber entonces diferenciar entre una y otra cosa. Esa es la idea. Inclusive me gustaría tener hacer un trabajito de ese tipo para ustedes, ¿no? Pero si eso queda libre para si quieren hacerlo o investigarlo, ¿no? Lo analizan y me lo mandan, ya, como un trabajo también. Eso sería, digamos, un aporte de parte de ustedes, ¿no? Sería de esa manera. Y Pastor, con, pastor, tienen el sílabus que tenemos que hacer 3 lecturas, sí. De hacer esas lecturas, y críticas y análisis. sí, hay esas lecturas